Hola, soy Lu y están escuchando Visiones, un podcast que les hace descubrir las caras atrás de los diseños que les rodean. Mi meta es dar más importancia a los oficios de creación y llevarles conmigo a conocer lo que pasa en la mente de las personas cuando crean. ¿Qué es lo que les empuja a crear? ¿Cuál es su historia y su visión de la vida? De esta manera, quiero abrir nuevos caminos en su mente. ¿Es normal esto? Hola, ¿qué tal? Dime. Tengo que ir al 4578, pero pasa del 72 al 80, creo. ¿78? Sí, 78, ¿sabes dónde está? No, la verdad. ¿No? No, la verdad no. Ok, bueno, gracias. Acá está. Estamos. Mira. Claro, yo te mandé. Ok, sí. Bonjour. ¿Cómo va? ¿Ça va bien? Ça va bien. Muy bien. Adelante. Adelante. Por aquí. Esta es mi casa, así que vamos por acá. Vale. Guarda la escalera. Sarará. Adelante, adelante. Ella es Romy. Hola, buen día. Voy a sentarse, pará. Pásame esa sillita, mi vida. Sí. A ver si te sientas cómoda. Hoy vamos a escuchar a Fernando López Vizcaíno, maestro zapatero y actor. Fernando hizo su camino solo. Empezó el trabajo de zapatero en una fábrica y es siguiendo sus deseos de conocimiento que aprendió el trabajo en cada uno de sus aspectos. Describe el humano inquieto, ingenioso y creativo por naturaleza. Y así es él. Siempre se creó un camino a fuerza de inventividad y adaptación. Sabía hacer zapatos. Entonces hice zapatos, dice. Y así fue, hasta transmitir este oficio en su propia escuela. Tiene mucho para compartir. Nuestra conversación fue larga y muy interesante. Por esto, y después de haberles preguntado en Instagram, decidieron escuchar esta charla en 2 episodios. Hoy sale el primero. Espero que les guste. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Lu? Muy bien, ¿y vos? Preséntate de la manera que querés. Qué difícil presentarse. Bueno, soy Fernando López Vizcaíno, con un apellido de origen vasco. Quiere decir, yo particularmente soy nieto de inmigrantes europeos, vascos, no españoles, hagamos la diferencia. Orgulloso de ser nieto de inmigrantes. Todos mis abuelos eran de origen español. Pero mi abuelo tuvo una vida medio de novela y vivió una parte de su vida en España, en la parte francesa, porque él, ahí está tu tecito y el agua. Ahí te pusimos un par para ver si cuál te gusta. Ahí está, gracias. Gracias, Romy. Y tengo ese origen. Soy zapatero y actor, como diría mi hija Marilina. Yo tengo 4 hijas. Marilyn de 30, Leda de 27, Mora de 15 y Roma de 8. Tengo de todas las edades, para todos los gustos y mujeres. Y cuando pusieron profesión del padre, yo siempre fui actor, también estudié actuación. Es lo único que estudié, actuación. Porque el secundario lo dejé en tercer año de la secundaria. Y ponía profesión del padre y ella puso, cuando tenía 8 años, zapatero y actor. Lo cual me llenó de orgullo que haya puesto eso mi hija. Pero bueno, soy una persona que ha generado una vida profesional a partir de un oficio. Sí. Pero de un oficio a partir del trabajo
dentro de lo que es la fábrica. Vamos a ir poco a poco. Sí. Yo quiero conocer un poco tu infancia y Sí. cómo llegó justamente este oficio en tu vida. Sí. O la creación, si hacías también otras cosas, capaz, o... Sí. En la infancia tuve una infancia, a pesar de los apremios económicos, una infancia muy feliz. Porque tal vez no lo conoces, pero lo mismo pasa en todos los países. Yo me crié en un barrio periférico, donde el único, tal vez, la calle asfaltada, ¿no? La calle con hormigón, era la avenida, y el resto era todo de tierra, porque eran loteos, se vendían parcelas, para gente trabajadora que no podía acceder a una casa, y de a poco se hacía la casa después de haber comprado el terreno. Y fue una infancia de vivir en la calle, y la calle era tu club, ¿no? Tu recreación. Sí. Y la calle era la libertad, porque la libertad era algo fantástico que hoy no existe en la Argentina. Como buenos hijos de inmigrantes en todo ese barrio, existía la gente que tomaba el fresco a la tardecita y sacaba sus sillas, ¿no? A la puerta de la casa. Eso no existe en la Argentina, por lo menos por la inseguridad reinante, nunca más. De hecho, en los barrios, mi hija no conoce a sus vecinos. Solo socialmente se da con las chicas de la escuela. Y me crié en ese ámbito de mucha libertad y mucha felicidad. Yo creo que la rebeldía de la adolescencia tal vez pasó a ser lo más traumático para mí. Pero la niñez no. Y además venía de toda una familia humilde, pero a la vez muy ligada a lo intelectual. ¿Por qué? Porque en esa familia, mi viejo, que era comunista, ferroviario y vendedor, en ese orden, un tipo realmente, más allá de estar de acuerdo, ¿no?, con la ideología de mi viejo, una persona que fue muy, muy consecuente con lo que decía absolutamente en todo, ¿no? Y eso es un gran valor. Mi viejo no tenía ni 7º grado, porque en esas épocas la gente de laburo no accedía a secundaria, porque si accedía tenía que salir a laburar también, para llenar la barriga de toda la familia. Ayudaban los hijos. Esto creo que en todos los países, bueno, en la Europa de la posguerra seguramente pasó, y muchísimo, por eso tanta inmigración vino a la Argentina, también europea. Pero era un tipo muy leído, como buen militante de izquierda, un tipo intelectualmente muy leído en las cuestiones políticas. Pero además le gustaba saber de todo, era un bicho, en eso me identifico mucho con mi padre, era un bicho que quería acceder a las lecturas, una persona con la que vos podías hablar de cualquier tema, sea ebanismo, psicología, y eso lo heredé. Heredé esa cuestión intelectual, y sobre todo porque soy autodidacta. Cuando digo que lo único que estudié fue actuaciones, porque la verdad que esa rebeldía y los problemas familiares hicieron que yo dejara la escuela. Hice como 2 veces tercer año en la secundaria y dije no es para mí. Y lo cual un director de la escuela, que además era profesor mío de historia, un tipo fantástico, una cabeza enorme, decía que yo no tenía que dejar de estudiar, porque lo mío era la intelectualidad, que no es porque sea desacreditar al trabajador, pero no era para eso. Después es re loco, porque en el tiempo uní todo. Sí, es lo que iba a decir, es que también los dos se pueden juntar. Totalmente, sí. Totalmente. Y bueno, y esa fue mi niñez. Con respecto a lo de la creación, yo tengo una idea muy formada. Creo que los seres humanos, el Homo erectus, por naturaleza es creativo. Y te voy a decir por qué, porque realmente lo creo, si no, no podría dar lo que doy en las clases. Y arengo a la gente para que lo haga. El tipo que con 2 pedernales, con 2 pequeñas piedritas, generó el fuego, ya está. Con la curiosidad de ese buen hombre,
con un cerebro como el nuestro, pero que empezaba a desarrollarse. O sea, yo creo que la creatividad es inherente al ser humano. Uno no se hace creativo, uno lo tiene. ¿Conoces a Ken Robinson? Es un educador de origen británico. Sí. Educador, divulgador, generador de programas pedagógicos para países. Sí. Él apareció en las charlas TED. Ah, claro. En los 2006, creo. Y se hizo, además que ya era reconocido, pero muy masivo en el mundo, a partir de las redes. También lo conozco, sí. Seguramente, y lo habrás escuchado. Un señor, además, muy inglés para dar las charlas. Sí. Con un humor que a mí me gusta mucho, ese humor inglés, sarcástico, vital, rápido, muy seductor, ¿no? Y realmente lo hace muy ameno. Yo te lo recomiendo. Y él es un tipo, la primera charla TED creo que yo le vi, y creo que es la primera que hizo, se llama Las escuelas matan la creatividad. Y él dispone un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Y cuestiones teórico-prácticas, y que comparto plenamente. Porque una escuela que te da más matemática que arte, es una escuela que de alguna manera te está fomentando otras cosas. Y él también tiene algo que para mí es fantástico, que te dicen, en el jardín de infantes, en el kindergarten, te forman para la facultad. ¿Perdón? ¿Cómo puedes pasar 25 años para formarte? No, hay que estimular todo para que cada uno, de hecho él tiene un libro denominado El Elemento, uno de los libros más conocidos de él, tiene varios, pero fue como el primer famoso libro. Yo lo tengo por ahí. De hecho, lo cito mucho para arengar al alumno. Y el tipo dice que es la búsqueda del elemento. Y cuenta anécdotas, ¿viste? De un profesor o de una maestra que le dice, bueno, chicos, dibujen algo a un niño de 5 años, ¿no? O una nena de 5 años está dibujando la nena, ¿eh? Y la profesora le dice, ay, qué lindo que estás haciendo, Juanita. ¿Qué es? Dios. ¿No? Bueno, pero le dice la maestra, pero nadie conoce a Dios, Juanita. Bueno, ahora lo van a conocer. ¿No? Buenísimo. Creo que es en broma, pero en serio. Sí. Había un prócer argentino, ¿no? Que además fue presidente de la Nación, que es muy controvertido, pero que era un gran educador, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Y Domingo Faustino Sarmiento tiene una frase que dice, que yo también la tengo de cabecera, porque me parece fantástica, a pesar de que no comparto muchas cosas con su ideología, que decía, el que tiene educación tiene todo, el que no tiene educación no tiene nada. Por eso la Argentina tiene 50% de pobreza. Y un país que puede dar de comer a 400 millones de tipos, no le puede dar a 40. Pero creo que en eso se basa. Sí. Y la creatividad es inherente, yo estoy seguro de eso. Sí. Somos creativos, hay que buscar, como dice Robinson, el elemento. Claro, tal cual. Pero ¿no? También, claro, la cuestión es la educación, pero ¿dónde? ¿En la escuela pública o la educación que la vida te da? Yo creo que es un poco de todo. Sí. Las trabas, ¿no? Los mandatos de la familia, los mandatos sociales, los mandatos laborales, ¿no? Había películas en la década del 40 que decían, usted tiene que estudiar medicina, mi hijo el doctor. Claro, porque había que estudiar algo. Y yo lo veo en la escuela también, como gente que viene del palo, que se supone que genera un ámbito creativo alrededor del estudiante, están decepcionadas también, o decepcionados, con esa educación formal, que tal vez sos arquitecta y terminás comprando materiales y no diseñando o haciendo. Obviamente que es un camino propio también, ¿no? Pero los mandatos son, yo te lo digo porque ahora veo menos personas porque hay más online que presencial, aunque ya empecé con presenciales en las clases, pero mucha traba, mucho rollo. Ustedes los franceses, como nosotros los argentinos, nos encanta el psicoanálisis. Creo que a nosotros más que a ustedes, no sé, vamos, después lo discutiremos. Sí. Pero esos rollos son terribles. Y esos rollos nos imponen, nos traban, nos ponen. Sí. ¿No? Es como, es terrible.
Y es la sociedad, el tejido social que nos rodea. No hay duda de eso. Y creo que el salto al vacío, hacia la creatividad, es un riesgo que el entorno te dice que no lo tenés que hacer. Salvo que tengas padres libertarios que, aunque eran de otra generación, dejaban hacer. Porque mis viejos me dejaron hacer. A pesar de que se enojaron conmigo, que fui a laburar de obrero, que me explotaban, que por suerte, por ser hijo de militante, reivindicaba mis propias cosas, ya teniendo 16 años, ¿no? Y es eso, el camino de la creatividad creo que se fue formando en mí. Yo tengo 59 años ahora. Y en el año 77, cuando tenía 16, 16 años casi, ahí es donde empecé a trabajar en la fábrica de una noviecita que tenía en la adolescencia. El señor tenía una fábrica de zapatos, de mujer, de lo que sería, se puede decir, de alta gama, ¿se entiende? Sí. ¿No? O fino, como se decía antiguamente, ahora se le dice más alta gama en la Argentina. Y me peleé con la niña, pero seguí con el padre. Pero, ¿y cómo empezaste? O sea, ¿ya te gustaban los zapatos, hacer zapatos o para trabajar? ¿Sabes que no? Que fui para trabajar. Me encantaba la actuación y desde chico hice actuación. Porque después paré, porque me enamoré y me casé muy, muy joven. ¿No? Una cosa así como... Todo empieza con las chicas al final. Y sí, me gustaba mucho. Y encima pequeño, ¿viste? Tenés toda la adrenalina, ¿no? Sí. A flor de piel. Pero no lo busqué. Sí. Me encontró. Y empecé a trabajar en un oficio que tiene una cierta libertad. A pesar de que trabajas en una fábrica, no es como en tiempos modernos, ¿viste? Que Charlotte, ¿no? Tac, claro, tac, tac, serio, ¿no? Claro. O como en alguna película medio revolucionaria de los 70, se llamaba La clase trabajadora va al paraíso, y un tipo, para no alienarse, decía: un tornillo, un culo, un tornillo, un culo. Muy bueno. Pero nada, tenía un ámbito. La zapatería, si alguna vez vos viste cómo se fabrica en YouTube, a veces te meten cada cosa que es mentira, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Son muchos oficios en un oficio. El gran oficio de la zapatería tiene diferentes operaciones. Y a pesar de que vos trabajabas en operaciones, eran operaciones que lo que creo que generaba era la destreza para salvar cosas a partir del vínculo de la herramienta manual con el ser humano, la extensión del humano en la herramienta. ¿Qué te pasa a vos? Claro, cuando creo que tenés un oficio que es divino, que es el de ebanista, y creo que en eso vamos a concordar. Sí, y creo que el calzado es aún más, porque al final basta, o sea, se lo lleva el humano, el mueble se queda capaz en la casa, el calzado. Y se lo lleva la anatomía. Claro, sí. La anatomía, la presión del cuerpo, las alteraciones que puede tener la persona o no. Pero es escultórico además. Vos pensás que las cientos de hormas que yo tengo allí, ¿no? Que son para que los chicos trabajen, ¿no? Hay como 4.000 pares de hormas, de diferentes tipos. Porque hay hormas para todo tipo de zapatos, en cuanto a la forma morfológica y no solo por la punta, ¿no? Por eso vas a ver diferentes puntas, pero que sirven todas para diferentes cosas. Lo digo así como muy por arriba para que se entienda. Y la horma es la herramienta más importante. Vos diseñás sobre una horma en 3D, bajás un molde a plano, sea digitalizado o manual, porque es lo mismo, y después vuelve al 3D. Es genial. Lo cosés y después de coserlo tenés que armarlo en la horma. Las operaciones, te lo digo así como para que lo entiendan. ¿Y vos haces de todas? ¿Sí? Yo lo que hice fue una carrera de oficio, porque era un bicho expeditivo y me encantaba buscar. Sí, realmente. Me di cuenta que me gustó y que quería aprender todo el oficio. Y aprender todo el oficio era pasar de hacer mate y barrer
Sí, en las fábricas es así. Sí, había como... Pero obvio. Che, gallego me decían a mí, mal dicho gallego. Che, gallego, vení, hacemos unos matecitos. No tenés nada que hacer, hacemos unos mates. Entonces yo le hacía mate a todos. Y porque cuando no tenías nada que hacer, sí. Barrías, hacías mate. Bueno, nada, eso. El derecho de piso. Y de a poco empecé a aprender. Primero, empecé así como se empieza el zapato. Porque dije, quiero empezar desde el principio. Entonces empecé a cortar. Lo único que no hice fue moldería. Porque en esa pequeña fábrica la moldería se hacía en un estudio de moldería. Al cual se le pedía, haceme este y este. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y del cortado pasabas a lo que se denomina aparado, que no es un aparador de mueble, sino es un señor que, entre otras cosas, en 2 operaciones diferentes, dentro de la operación central, cose. Antes de eso, si hay cueros animales, el cuero se rebaja a mano o a máquina. Después del aparado, que tiene esas 2 operaciones, que es la mesa y la máquina. En la mesa ensamblás y en la máquina cosés. 2 en 1, el aparado. Todos términos de origen italiano. Hay muchos términos francés también, porque en Francia, lamentablemente hoy no, fue cuna de el desarrollo del oficio a partir de nuestro buen amigo Luis XIV, que tuvo sus fallas, pero que tuvo una visión enorme. ¿No? Tengo un montón de zapatos. Y además, él generó la industria. Él generó la industria de la moda. Las primeras Fashion Week se hicieron en Versalles. Claro. En ese sentido, yo no me quiero ir para otros lados, pero realmente muy bueno. Hay también nombres de origen francés. El famoso canotier de la horma, que es el que le da la forma a la horma, rememora ese viejo sombrero de paja con el canotier. Con el canto, como tiene, viste, esta pintura que creo que es de Renoir o de Monet, de los remeros descansando, que es muy famosa, que hay 3 o 4 remeros así, con las remeritas y descansando, y con las chicas por ahí haciéndose los lindos. Tienen, fíjate, es muy famosa la pintura, que están algunos sobre una baranda y las chicas por ahí dando vueltas. Fíjate. Le déjeuner sur l'herbe. El almuerzo en el pasto sería en francés. Creo que sí. Bueno. Sí. Bien. ¿Cómo sería? Le déjeuner sur l'herbe. Oh, qué lindo. Bien. Entonces, después del aparado, pasa al armado, vuelve a la horma. Se arma. Pero también en las fábricas pasa a otro lado, que es pegar la suela. El ensuelado. No importa qué suela. Y después pasa a un término que se denomina desformado, que no es desformar nada. Es terminar la suela, si es una suela vacuna u otra que se recorta antes para terminarse, en una máquina especial, o también puede ser a mano. Hay muchos estadios diferentes dentro de lo artesanal. Acá se hacía máquina. Pero el señor que dominaba la máquina era un artesano. Y el empaque, que sería el control de calidad. Que con todo lo que tenemos de acá y de conocimientos y de tintas y otros elementos diferentes, deja el zapatito como vos lo ves tan bonito. Si es así, y salva todas las cagadas de los demás. Por eso la mano de obra es muy importante, como muy solidaria. Yo aprendí todo el oficio. Y aprendí los diferentes tipos de oficios. Por suerte esta fábrica había crecido de tal manera que hacía muchos zapatos de diferentes estructuras. Hombre, mujer, niño, también marroquinería, que es carteras, bolsos y demás. Y yo me fui metiendo. Entonces, de los 16 a los 26, aprendí todo el oficio. Por eso lo puedo dar. Y creo que es integral. No se puede hacer moldería sin saber armar un zapato. Porque si yo le enseño a una persona solamente moldería, y no sabe, aunque no lo haga bien, ni tan bien, pero sí va a salir bien porque es ayudado por mí, que conozca cómo, si va a armar un emprendimiento, pedir desde afuera y observar desde afuera lo que no vio dentro de una fábrica. Por ejemplo, yo formo emprendedores, en su gran mayoría. No, y también capaz hay cosas técnicas que hay que saber para hacer el molde. Totalmente. Y después,
de los 26 años, de los 10 años que estuve en la fábrica, quería curiosear la moldería. Entonces le pedía a los modelistas en un estudio de moldería que tenía 5 o 6 empleados, Juan, y le decía, yo quiero ir todos los sábados al taller tuyo, a ver cómo laburan, ¿te molesta? No, pero, ¿qué? A ver, listo, empecé a ver. Y empecé no a ver. Me dijo uno de los encargados, che, ¿querés hacer unos modelitos? Pi, 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 pi. Durante más de un año, estuve ahí integrado, hasta me daban unos mangos porque iba los sábados. Y después fui a otros modelistas porque quería ver las diferentes técnicas. Y pude generar conocimiento de diferentes técnicas, porque es así, para poder, desde el protocolo del oficio, Lu es ebanista y aprendió a laburar la madera. ¿Cómo? Con el protocolo del ebanista, pero con las mañas de Lu después. De eso se trata. Claro. No digo que hay siempre un protocolo, que hay que respetar. Pero después hay una cierta libertad que te puedes tomar. Totalmente. Y donde está la creación también. Totalmente, totalmente. Y ahí después también quise conocer de hormas. ¿Haces hormas entonces? Sé hacer hormas porque sé cómo son las medidas. No tengo las maquinarias que son tornos especiales, sí, pero que también se pueden hacer a mano, pero lleva todo un trabajo bastante grande. Pero todas las hormas que hay en el taller, que son alrededor de 50 formas diferentes, las diseñé yo prácticamente todas. Y las mandé a hacer, ¿no? Y también quise conocer de cueros, aunque ya sabía muchísimo, pero los procesos. El señor que nos vendía el cuerito tenía una curtiembre. Y así estuve como, no sé, hasta los 30 años dando vueltas por el conocimiento. Nunca te parás, o sea... Es que no podés parar. Sí. ¿No? Viste, mi abuelo, que el vasco, decía que la vida que era, es una construcción. Ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo. ¿Qué sucede cuando te vas de este mundo terrenal? Y él, que era un gran ateo, pensaba que se iba a la tierra. Ya está, se acabó la construcción. Hasta el último día. Eso es genial. Me parece que es una definición muy humilde, pero muy fuerte. Y yo creo en eso, es como avanzar, avanzar y avanzar. Esto de la pandemia o nos deprimía o no. Todos hemos perdido dinero con la pandemia. Yo, de la cantidad de alumnos que tengo, tuve que reinventarme, hacer online, seguir haciendo ahora cosas para generar otro tipo de expectativa económica. Me apuré, justamente lo que quería hacer por placer, lo hago por placer ahora, y necesidad, que es volver a hacer zapatos o volver a vender, nunca vendí, pero empezaba a vender cueros también, bueno, un mix. Y aprendí un montón de eso, pero esa parte intelectual que me heredé de mis viejos me permitió meterme, no como se mete la gente del obrero del oficio, mi clase social de la que vengo, que es, esto se cose con este hilo. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué es un hilo 60? Porque el hilo 60 es el que va. Entonces empecé a investigar la parte intelectual, la parte técnica teórica, el porqué de otras. Claro, en realidad es la curiosidad de conocer. Totalmente, todo. Yo sabía que el cuero de vaca era muy bueno. ¿Por qué era muy bueno? Y encima en esa época, olvídate de Google, olvídate, tenías que ir, yo me acuerdo que iba mucho a la Biblioteca Nacional, que había libros, que una gran biblioteca, entre paréntesis, sí, la conozco, es muy linda. Una de las mejores bibliotecas del mundo, esas cosas argentinas raras que tenemos, sí, somos un país raro. ¿Y la gente te contestaba o vos eras el chico morezo que siempre... Le rompía las pelotas. Y encima en los oficios nadie te quiere enseñar. Porque piensan inseguramente, por Dios, que eso pasa mucho, en que le ibas a sacar el laburo. Y encima otra cosa más que es peor, ¿no? Soy zurdo, soy izquierdo. El izquierdo, en las manualidades, ve todo al revés. Y la enseñanza también es al revés, porque el tipo no te sabe enseñar. No, pero no sé cómo hacer, cómo decirte. No, para la bola, anda para allá. Solito,
pum, mirando, los ojos son fantásticos. El ser humano es fantástico, es una máquina perfecta. Cuando con contradicciones y demás, ¿no? Pero cuando te hablan de inteligencia artificial, nosotros la inventamos, ¿no? Y la observación. Yo me acuerdo cuando le enseño a alguien algo en especial, este tipo, no sé, algo de armado. Yo era chiquitito, estaba frente a la banquilla del señor. Banquilla se le dice a la pequeña mesa en la Argentina y también en Italia, donde pone las cosas, las herramientas, y todos los elementos, una mesita, el señor que arma. Las pequeñas semillas que se ponen en la boca con la pinza, alicates, cuchillas, etc., ¿no? Y el tipo estaba de ese lado, con esos carritos de zapatero que vos habrás visto alguna vez, que corren de madera con tablitas. Yo tengo un par ahí con plantas en casa, te lo voy a mostrar. Viejos carritos de madera. Que los carritos, se le dice carritos porque eran estantes con ruedas. Sí, claro. Porque vos agarrabas y llevabas del armado al ensuelado el carrito. Bien. Y hablando con un tipo de fútbol durante media hora, él armaba, yo me comía mi sándwich de salame porque no daba para más, nunca un jamón crudo, y mientras hablaba de fútbol, observaba cómo trabajaba. Eso es impagable. ¿Entender? Sí, perdió Boca, la puta madre. Y mirabas 12 horas por día, o a veces más, ¿no? Porque también te explotaban, ¿no? Eso es fantástico. La observación, el mirar. Por eso yo a todos los chicos, cuando enseño, primero que me encanta la educación, me parece propagar conocimiento me parece que es uno de los factores más importantes que hay en la sociedad. El lugar que tiene el docente en una sociedad es de referente. Vos te acordás de los buenos docentes. Y sí, claro. De los malos te acordás, sí. pero vagamente. Sí, porque te transmiten una pasión y totalmente. te queda. Se arenga. Es la arenga que hace el señor que vamos, tenés que hacerlo, papá. Y yo a todos los chicos les digo, razonen lo que yo les digo para ver si tiene sentido. Una de las primeras frases cuando empezamos las clases es esa. Cuando empieza, Lu viene por primera vez y es, razoná lo que te digo. ¿Tiene sentido lo que me dice este pibe? Es un divague. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es eso, acostumbrarnos a razonar absolutamente todo. Observar si está bien o mal, ¿viste? Como diría Marx. Ahí cito a Marx. Pero ver el bosque y no ver el bosque, sino ver el árbol. ¿Qué hay? ¿No? Y en un oficio tan complejo, creo que es muy importante. En eso yo a los 30 años ya tenía una cantidad enorme de conocimientos que después seguí formando porque la evolución de la industria necesita de esto. Y yo no solo enseño zapatería artesanal de alta gama, sino que también le meto mucha información, a pesar de que tal vez cortamos con una cuchilla que parece muy arcaica, hecha por nosotros, se les explica a los chicos también que hay otras formas de cortar. Porque el sentido es ese, prepararte en todo. Y después, bueno, nada, la vida hizo que, y los gobiernos malos, hicieron que una industria como el calzado en los 90, tal vez vos no conocés mucho de la historia argentina anterior a todo esto, es más o menos lo mismo. Todos los políticos te dicen que te van a salvar, y los únicos que se salvan son ellos y todos los corruptos que andan alrededor de los políticos, empresarios, sindicalistas, etc., ¿no? La historia del mundo. Sí, del mundo. Pero en Argentina es peor. Sí. Se manifiesta peor, ¿no? Creo, es terrible, ¿no? Yo tengo algunos amigos franceses que no entienden qué es lo que pasa. ¿Cómo que el 5% por mes aumenta algo? Sí, pero si en Francia, y bueno, sí, Francia está bien, con los quilombos que tiene Francia, con los grandes quilombos que puede llegar a tener, es otro tipo de país. Sí, obvio. Es otro tipo de país. Lo que tiene también Francia, que la gente cuando sale a manifestar, sale... No, Argentina también, También, pero los franceses son bravos, Mirá que yo he vivido el enero de los paros de metro, ¿no? ¿Como en Francia? Claro, yo estuve en enero, yo estuve en Europa prácticamente todo enero. Sí. Y en París estuve 7, 8 días. Y lo viví en carne propia. Bueno, esta manifestación fue justamente Bravo. muy fuerte. Sí.
son de temer. Bueno, pero básicamente, en el menemismo, un señor que se llamó Carlos Menem, hizo que puso el dólar 1-1, un disparate total para un país exportador de insumos agro y demás. Un disparate, el 1-1. La clase media argentina se iba de viaje a todo el mundo porque estaba 1-1, pero después se deterioró cuando terminó el espejismo. Antes, en ese espejismo, también las fábricas de calzado, como de indumentaria o demás, muchas cerraron porque convenía comprar más en Brasil, China, que en Argentina. Yo fui, y no me la contó nadie, ¿no? Una víctima, por un lado, y por otro lado fui un privilegiado, porque me hice de la crisis para generar otro ámbito. Y ahí empezó, creo yo, el costado que tenía, oculto como tenemos todos, de la creatividad. ¿Por qué? Porque yo también aprendí a vender con mi padre, que para llenar el mes en el sueldo vendía de vendedor ambulante, además. Y claro, había que laburar. Me encantaba vender. Entonces dije, ¿qué sé hacer? Sé hacer zapatos. No voy a ir a trabajar de remisero, que es lo que sería hoy el Uber. No voy. No, primero que no sé manejar. Y no tengo ganas de manejar. Y no me hice remisero. Sí. También hubo varios factores en el medio. Porque yo volví a hacer teatro a los 29 años, después de tantos años de no haber hecho. Y empecé a contactarme con otra gente de teatro. Y fue re loco porque yo empecé a hacer zapatos a medida. ¿Se entiende, no? Como especiales. Sí. Y lo que hacía eran zapatos a medida porque no tenía ni un peso para poder comprar mucha mercadería para manufacturar lo que se denominan tareas, ¿no? Sí, sí. La tarea es como si fuese la curva de talles, pero en zapatería. Te estoy enseñando y no te estoy cobrando nada. Pero bueno, fuera de toda broma. Y también se le dice tarea en marroquinería, en carteras. Sí. Lo que pasa que en zapatería la tarea es numeración. Entonces, bueno, tenías para hacer 100 pares de zapatos. No tenías para hacer 10. Claro. Bueno, de a poquito empecé a trabajar a medida. Hacía muestras de todo tipo con una paletita de cueros que tenía, que había pedido en todos los lugares donde iba, y me mangueaba un pedacito para hacerme un pantón de texturas y colores. Y además tenía la habilidad de hacer zapatos. Iba y vendía en hospitales públicos, en oficinas, en geriátricos, en loqueros. ¿Sabes? Sí. Un loquero para nosotros suena medio agresivo, pero hasta los mismos psiquiatras le dicen loquero. Sí, okay. En la zona de Barracas, Constitución, hay tres hospitales psiquiátricos. Uno de niños, adolescentes, otro de mujeres y otro de hombres. El Tobar García, el Moyano y el Borda. Son municipales, nacionales ahora. Y tenía una compañera de teatro que era psicóloga que me dijo, ¿por qué no vas a vender al Tobar García? Y empecé a vender ahí. ¿A quién? Los profesionales, oficinas, hasta la gente de mantenimiento. Y empecé a extender a los otros hospitales. Y empecé a vender en un geriátrico a unas mucamas que eran de otra compañera de teatro. En este momento los calzados estaban todo de cuero todavía. Mira, el vinílico, el mal dicho ecocuero, los plásticos, ya estaban muy impuestos en los 90. Y el tema de las crisis hacían que se hicieran de esa manera, no por un tema ecológico. Porque un cuero sale 1.000, por decir algo, 1.300 pesos el metro. Un ecocuero que no lo es, vinílico, tela vinílica que puede ser de poliuretano, por eso es la sigla PU o PVC, que dice como polímero clorurateado vinílico, son a partir de hidrocarburos, pero lo que pasa es que salían menos de la mitad y no es la irregularidad del animal, es 1,50 por... Entonces, de lo que te salían 6 pares por metro animal, te salen 10 pares de algo más barato
de vinílico. Sí. Y sí, más crisis, más salían. Ya existían. Existen desde siempre, ¿eh? Desde que la industria generó, obviamente mucho más rudimentarios, pero ya en la década, los polímeros artificiales, hay polímeros artificiales y polímeros naturales. Entonces, claro, el polímero artificial se hizo a partir de la década del 40 con mucha fuerza. En eso tuvo mucho que ver DuPont, esta firma de origen alemán que inventó la Lycra, etc. ¿No? Bueno, la Lycra es la marca, el Expandex. Pero sí, ya había y bastante. Ahora hay mucho más y mucha más diversidad. Porque se han metido ahora, si vos te metés a hurgar, hay mucha fibra que sale de vegetal. Que con la tecnología se puede hacer. Después se puede discutir qué es más biodegradable o no. Claro. Yo de hecho en un masterclass que hago de ecocueros planteo esto como objetivamente. Tiro toda la data de absolutamente todo, lo nuevo, lo viejo, lo que parece novedoso y tiene cientos de años, y lo expongo. Pero bueno, es una decisión de cada uno. Sí. Pero sí, existía desde siempre. Obviamente que las calidades varían. Lamentablemente, debo decirlo, no existe ningún material hasta ahora superior al cuero en cuanto a la estructura molecular, en cuanto a la duración, etc. El famoso handmade de hombre que ha puesto tan de moda ahora, de zapatos todos cosidos a mano, que yo también lo enseño eso, pero es otro tipo de trabajo. Es un zapato que puede durar 100 años, ¿no? Y es mucho mejor que, pese lo que nos pese, a un vinílico o a un textil. Lamentablemente, lo cual no quiere decir que esté bien o mal, ¿eh? Aquí no, viste, yo habitualmente trato de ser bastante objetivo. Digo, miren, esto es lo que hay y esto es lo que dura. Sí. Ustedes eligen. Según sus valores. Si uno supiera la cantidad de litros de agua que se gastan en la utilización del lavado del algodón en fibra, o para transformarla en fibra, de capullo a fibra, y después también en la prenda misma, se asombraría. También en Google te dicen cualquier cosa, ¿viste? Están los fundamentalistas verdes y los fundamentalistas no verdes. Entonces te ponen, no, se gastan 30 millones de litros de agua por... No, vamos a ser objetivos. ¿Cuánto se gasta realmente? Y después discutimos. Obviamente que estamos en presencia de unos tiempos donde también hay que ser creativo para generar diferentes estructuras y poder llegar a defender un poco más nuestro planeta. Y sí, seguramente. La discusión es esa. Sí. Y la gran contradicción también es esa. Somos contradictorios hasta en eso. Cuando te dicen ecocueros, es vinilo. Si es de vinilo. ¿Se entiende? O sea, si es de plástico. Y el plástico tiene una cantidad de cuestiones no ambientalistas muy importantes. Tal vez el cuero enterrado en tierra se biodegrada más rápidamente que el vinílico. Obviamente que están los defensores de no nada orgánico, ¿no? Por eso no consumen animal. Sí. También están las vegetarianas o vegetarianos que usan zapatos de cuero. Existe cuero de ananas, ¿no? De banana, mirá, de esas cosas. Se dice cuero de... cuando lees abaca o abacá, es el nombre de un tipo de plátano. Ese tipo de plátano se utiliza o la hoja o cáscara de la fruta, procesada, también de todas las cáscaras que vos quieras. Todo lo que tenés en cáscara puede procesarse. Hay unos chicos holandeses, que yo este año los vi. Estuve en Ámsterdam y me tomé el laburo de contactarme con estos. Son chicos re jóvenes, 2 pibitos, súper valioso. El tema por ejemplo, lo de cáscaras son chicos que producen determinado tipo de producto. Cáscaras de banana. Bueno, está el famoso Piñatex, que es uno de los más populares. Hay uno de setas o de raíces de hongos con semillas. Las raíces de determinado tipo de hongo o seta colonizan muy rápidamente todo. Viste que cuando vos ves en los bordes
abajo de los árboles, esas setas Sí, que colonizan. sí. Bueno, generan una película, también se hace con hongos, con bonote, Sí. el bonote sería el coco. Hay de yerba, de té, de café, infinidad. Ujú. Tenemos en proceso de investigación, hay cientos, hay decenas ya hechos. Lo que sí no tienen es tal vez la fortaleza adecuada para determinado tipo de manufactura. Sí. Mientras el consumidor sepa esto, está perfecto. ¿Vos ya intentaste trabajarlo? Es mi obligación conseguir ese tipo de materiales, tenerlos, mostrarlos y proponer lo que quieran los chicos de acuerdo a lo que hay de nopal. ¿Sabes lo que es el nopal? No. Un tipo de cactus, de planta de origen de cactus muy popular en México. ¿Viste los nopales? Es la planta, que son unos cactus, que salen esas hojas como de película en los cactus redondas. Bueno, es comestible, pero a la vez se está proponiendo ahora, hay 2 chicos muy jóvenes mexicanos que lo están proponiendo. Da resultados disímiles. Si me preguntas, por ahora no hay ninguno que, objetivamente lo digo, no porque yo haga zapatos de cuero, de hecho los hago, pero también estoy pensando en hacer algo más amigable. Porque también es la discusión, ¿no? Es qué es más amigable o no. Hay muchísimo. Pero bueno, los resultados son diferentes. Y además hay algo muy importante que la gente a veces pierde. Existe el eco-marketing hace más de 15 años, ¿no? Hay teorías de eco-marketing. Empezaron desde hace mucho y ahora está como muy establecido, ¿no? Esto de la moda circular, Claro, esto del slow fashion, ¿no? Toda esta cuestión que me parece muy buena hoy plantearlo como algo importante, pero también están los claros oscuros, que son ¿cómo le explicás a un tipo que vive, y me ha pasado de ir a dar clases a Neuquén, ¿no? Y contándome que hay gente de pueblos originarios, ¿no? Maldichos indios. Los indios están en la India. En la precordillera de Neuquén, que utilizan la cabra como un arma vital para sobrevivir. Y la responsabilidad que tiene esa gente en el contacto con la naturaleza y con el animal que matan. Y hay una ofrenda hacia el animal, y esto no me pongo romántico ni demagogo. Ellos utilizan a todo el animal hasta lo último. ¿Por qué? Porque lo que me distes lo voy a aprovechar todo. Es como no ofender a la naturaleza. A esa gente no le queda, no le puedes explicar lo que es el slow fashion, ni la moda circular, ni lo ecomaterial. Digo, situaciones diferentes donde no nos podemos poner fundamentalistas, creo yo. Tal vez me equivoco, pero me parece que yo estoy de acuerdo también. La cuestión social es... Sociales y también hay que ver el contexto. Totalmente. Sí. Totalmente. Cuando te hablan de hacer todo trabajo con celulosa, se extrae de la madera. La celulosa es súper contaminante. Empecemos a hablar de verdad de todo. Creo que lo que planteo es eso, me parece interesante. Y de hecho, cuando hice lo de ecomateriales, estuve 6 meses preparándolo. Porque dije, hay un montón de bardo y, perdón por la expresión, de cosas que son mentiras. Entonces, ¿qué hice? Fui a todas las agencias más serias. Dije, ¿cuáles son las agencias más serias gubernamentales y no gubernamentales en el mundo? Tomé algunas francesas, algunas japonesas. Tomé algunas estadounidenses que son geniales, porque juzgan absolutamente todo. El país más contaminante del mundo tiene las agencias más importantes en cuanto a la investigación de lo que es ecológico o no. Raro. Bueno, es eso. Y también hay mucha desinformación. Mucha desinformación. Sí. Y la política. Porque es político, es lo que iba a decir, porque cada uno toma lo que quiere. No tomes la Sputnik. Claro. ¿Viste? Hay una serie que se llama... Yo la vi hasta la 2ª temporada en Netflix, que se llama House of Cards, que es... hay una versión inglesa y una versión americana. La versión americana es un tipo que hace lobby porque quiere poder, no dinero. Poder. Y hay lobistas que le dicen esos cabilderos en castellano, ¿no? Porque andan dando vuelta. Los lobistas de las empresas de vacunas farmacéuticas son muy importantes.
Y al argentino le dicen, no tomes la Sputnik porque queremos venderte la de Pfizer. Hasta que no entendamos eso, no entendemos, ¿no? Nos quedamos con una porción muy chiquitita de lo que los medios nos dicen, lamentablemente. Por Porque eso hay que leer todo. leer y razonar Sí. qué me están diciendo. Pero bueno, también, para cerrarte un poco la idea de lo que es la ecomaterialidad, ¿a qué público apunta? A unas clases medias, ¿no? En general, que tienen, a partir de un montón de cuestiones de educación y de dinero para pagarlo, ese tipo de manufactura de zapatos, ponele en lo nuestro, o carteras, que ronda a veces en 15, 20, 30 o 40% más que lo común, porque el ecomarketing hace que sea eso. Es relativo, yo creo que la palabra es responsabilidad. ¿Con qué responsabilidad trato yo todo lo que tengo que tratar? Y si quiero hacer vacuno, hago vacuno. Si quiero hacer de plástico, hago de plástico. Los postmodernos te dicen que no todo tiene explicación y que las cosas son así porque sí. Basta, es como que murieron las ideologías nunca mueren, inclusive en esto, porque todo tiene ideología, la moda tiene ideología, es algo muy serio la moda. Viste que hay un término argentino que dice, ay, qué divertido es hacer esto. Yo creo que lo divertido es muy peyorativo a veces, es muy serio hacer moda. Hay una antropología de la moda, hay una sociología de la moda, hay una psicología de la moda y del color, y hay una sociología del vestido. Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram Visiones Podcast o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.